Como cada domingo, día del Señor, la Iglesia nos pide dedicarnos un poco más a Dios, el que es, y que no solo es creador, sino también Padre. Bien podemos decirlo de la primera lectura tomada del libro de Josué: nosotros serviremos al Señor, es nuestro Dios. Pero mucho más aún, este domingo proclamamos con Simón Pedro: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Solo Cristo es Dios. Nadie va al Padre sino por Él. Es importante meditar esto ya que estamos inmersos en una cultura relativista, ya sea en temas de moral como de religión. Todas las religiones son iguales, nos dicen. Somos todos hermanos. Aprovechemos la exposición mediática que tiene el grupo Talibán en Afganistán para aclarar algunas verdades fundamentales con respecto a la realidad y a nuestra fe cristiana. La religión mahometana, el Islam, y la cristiana son religiones monoteístas, es decir, no creemos en varios dioses, sino en uno solo. Ahora, aquí viene la pregunta: ¿los musulmanes y los cristianos tenemos el mismo Dios? La respuesta es no. Un gran profesor de la Universidad de Navarra, el padre José Morales Marín, sacerdote del Opus Dei, escribió en el 2005 un artículo llamado Juicios teológicos sobre el Islam en autores católicos del siglo XX. En este artículo, él hace referencia a Jan Muhammad Abdel Jalil, que murió en el 79. Converso al catolicismo, ingresó en la orden franciscana y poco después se ordenó sacerdote, en el 35. Ya que era de origen marroquí, siempre estuvo interesado en la religión musulmana, que después de su conversión fue igual objeto de análisis muy amable, pero crítico. Él tuvo la cátedra de estudios islámicos en el Instituto Católico de París del 36 al 64. Y en el 47 publicó un ensayo muy importante llamado El Islam y nosotros. Y ahí decía, señalando la distancia entre el Islam y el cristianismo, a partir de la idea de la unicidad de Dios, ¿no? Esto es lo que generalmente confunde a muchos cristianos, de hecho. Todos hemos sido creados por el mismo Dios. Eso es verdad. Pero no todos adoramos al mismo Dios. Escuchen lo que dice Abdel Jalil. El Islam oficial excluye toda posibilidad de verdadero conocimiento y de comunión con Dios. No hay analogía real entre el creador y la criatura. Y no puede existir amistad en el sentido estricto del término entre la persona humana y Dios. Asegura que la paternidad divina que Israel afirma es repudiada por el Islam como algo teñido de antropomorfismo. El padre José Morales, que es autor del artículo que comentamos y que era un estudioso además de otro convertido, el cardenal St. John Henry Newman, del cual cita un texto escrito en 1852 y dice: cristianismo e Islam son distintos uno de otro y sin embargo contienen en el papel muchos puntos en común, como la unidad de Dios, la providencia, el poder de la oración y el juicio futuro. Podemos llamar, si queremos, a estas doctrinas comunes religión natural o religión común general. Y lo son en abstracto, pero de hecho, a pesar de que son doctrinas comunes, por lo que se refiere a las palabras, no lo son como hechos vivos que respiran, porque las mismas palabras encierran un espíritu y una tendencia diferentes cuando proceden de unos labios cristianos o de unos labios mahometanos. Son palabras injertadas en ideas distintas. Cardenal Newman. Las principales diferencias entre el Dios mahometano y el Dios cristiano es que para los musulmanes Dios no es trinitario y por lo tanto no existe segunda persona de la Santísima Trinidad, ni mucho menos se encarnó en un hombre. Es decir, para ellos Jesucristo no es Dios. Por lo tanto, no tenemos el mismo Dios. Escribe el padre Morales: las enseñanzas coránicas sobre la unidad de Dios, con todas sus consecuencias, son una negación contundente de la Trinidad. Ningún intento benévolo de comprender e interpretar el Corán de modo irénico y abierto puede orillar las insalvables diferencias con el cristianismo en los aspectos esenciales. Jorge Soleil escribía el año pasado un artículo en torno al beato Charles de Foucault, alguien que vivió y criticó con realismo el Islam, ya que se consagró a la evangelización de esa cultura, hasta que murió víctima de un tuareg. Soleil decía: fue la actitud religiosa de los musulmanes, sobre todo su sumisión al Dios del Corán, de la que fue testigo en su primera campaña en Argelia, en 1882, y luego durante su expedición a Marruecos, 2 años después, lo que provocó que se planteara la cuestión Charles de Foucault sobre la dimensión religiosa de la existencia. Y se refleja en varias cartas que escribió antes de su ordenación sacerdotal. Dice el beato: la visión de esta fe de estos hombres viviendo en la continua presencia de Dios me ha hecho entrever algo más grande y más verdadero que las ocupaciones mundanas.
Incluso llegará a confesar que estuvo tentado de hacerse musulmán. El islamismo es extremadamente seductor. Me ha seducido en exceso, dice. Y más adelante, me gustaba mucho con su simplicidad, la simplicidad del dogma, de la jerarquía, de la moral. En cambio, la religión cristiana le parecía irracional y complicada, con todos sus dogmas de la Trinidad, la encarnación o la presencia real de Cristo en la Eucaristía. El padre Jubelín supo abrirle los ojos al beato y hacerle descubrir el corazón del cristianismo, que Dios es amor. Un momento importante en la vida del beato es su estancia en la trapa de Akbés, en Siria, donde fue testigo en 1895 de las masacres de los cristianos orientales cometidas por los turcos y los kurdos. Más adelante pudo conocer más el Islam por su contacto con los tuaregs de Argelia, entre quienes se instaló en 1901. Este contacto de primera mano con el Islam se refleja, por ejemplo, en una carta a su cuñado, Raymond de Blic, el 9 de diciembre de 1907, en la que escribe: «Si en los países cristianos hay tanto mal, piensa en lo que pueden ser estos países donde no hay, por así decirlo, más que mal, donde el bien está casi totalmente ausente. Todo es mentira, duplicidad, astucia, codicia de todo tipo, violencia. Con qué ignorancia y qué barbarie». Sin embargo, él sabía que Dios llama a todos a la conversión y santidad. Por eso, mordiendo la realidad de la cultura islámica, veía lo que Dios le pedía, escribe el beato: hacer todo lo posible por la salvación de los pueblos infieles de estas tierras en el olvido total de mí mismo. ¿Por qué medios? Por la presencia del Santísimo Sacramento, el santo sacrificio de la misa, la oración, la penitencia, el buen ejemplo, la caridad, la santificación personal. Los musulmanes no solo rechazan un Dios trinitario y niegan la divinidad de Cristo, sino que no pueden concebir a un Dios Padre, un Dios que es amor, como dice el Catecismo en el número 214. Dios, el que es, se reveló a Israel como el que es rico en amor y fidelidad. Estos dos términos expresan de forma condensada las riquezas del nombre divino, dice el Catecismo. En todas sus obras Dios muestra su benevolencia, su bondad, su gracia, su amor, pero también su fiabilidad, su constancia, su fidelidad, su verdad. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad, dice el Salmo. Él es la verdad, porque Dios es luz, en Él no hay tiniebla alguna, la primera de Juan. Y Dios es amor, como enseña el mismo apóstol Juan. Si queremos morder la realidad y responder con criterios verdaderos y evangélicos, pongamos en práctica los mismos medios que Dios pidió a Charles de Foucault. Reconocer a nuestro Señor en la Eucaristía, adorarlo con reverencia, hacer penitencia, dar buen ejemplo viviendo la caridad cristiana y sobre todo la santificación personal que brota de la unión con Dios. Si queremos morder la realidad, respondamos como Pedro: tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Tú eres el único Dios y no eres adorado ni reconocido por los musulmanes. Tú los creaste, pero ellos no te adoran. Si queremos ser caritativos y misericordiosos con ellos, no podemos evadir la realidad. Si partimos de un relativismo cultural, no les haremos ningún bien. Seremos sal sin sabor. Quería tocar este tema porque, dada la exposición mediática relacionada a Afganistán, todos están hablando de eso. Y es grande la oportunidad para cambiar criterios de pensamiento en nuestros círculos. Además, la respuesta de Charles de Foucault es aplicable a nuestro entorno inmediato, ya que cuando hablamos de cultura islámica y cristianismo, nos referimos a una cultura que no solo no es cristiana, sino que es contraria. Tal cual la cultura moderna en nuestras sociedades post-cristianas. Les dejo una nota de nuestro beato, escrita en su cuaderno personal el 19 de junio de 1903, acerca de cómo evangelizar en condiciones tan adversas. Hay que hablar mucho a los nativos y no de cosas banales, sino que a propósito de todo llegar a Dios. Si no podemos predicarles a Jesús, porque ciertamente no aceptarían esta enseñanza, prepararlos poco a poco para recibirla, predicándoles incesantemente en las conversaciones la religión natural. Hablar mucho y siempre de manera que mejoren las almas, sean elevadas, se acerquen a Dios, se prepare el terreno para el Evangelio. Dios los bendiga. Nuestra Señora de la Evangelización interceda por nosotros. La bendición del único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.